Andrei miró una vez más la pantalla, el diagrama se reajustaba lentamente después de su corrección. Hizo clic con el ratón, corrigió la leyenda bajo el gráfico y alargó la mano hacia la taza. El café se había enfriado. Eran cerca de las 7:30. Fuera ya estaba oscuro. La jornada laboral había terminado hacía 3 horas, pero no sentía cansancio. Simplemente, trabajaba. Se oyó un golpe suave en la puerta. Sin prisa. Monótono. Sí, dijo él, sin girar la cabeza. Entró María. Ella no llamaba a la puerta sin motivo. Y no entraba sin estar preparada. Llevaban 6 años trabajando a su lado. Precisión, concisión, lealtad. Pero ahora estaba parada en el umbral, como si no supiera si entrar o no. ¿Tiene un minuto? Él asintió y apartó las manos del teclado. Diga. Cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie, sin acercarse a la mesa. Estuve pensando mucho si decírselo. No me gusta inmiscuirme. Pero. Ayer tuve una reunión en Prime, una breve pausa, pasé por el vestíbulo del Grand Summer. Y vi a su esposa. Él no respondió nada. Ni un movimiento, ni un cambio en la expresión del rostro. Solo la mirada. Precisa, directa. ¿Está segura? Sí, María bajó un poco la mirada. No estaba sola. Con un hombre. Estaban, demasiado cerca. Salí para que no me vieran. Luego no sabía si decírselo o no. Pero, sabiendo cuánto valora, la claridad. Andrei se levantó, se dirigió a la ventana. Su rostro permanecía impasible, ligeramente cansado. Svetlana dijo que se había ido a casa de su madre. Anteayer. María no dijo nada. Solo asintió. ¿Quién es el hombre? Víctor Gromov. De Parmoldin. Estuvo en algunas de nuestras reuniones. Usted habló con él brevemente. Alto, con canas. Muy carismático. Andrei se presionó ligeramente los dedos en el puente de la nariz. No con fuerza. Un gesto, más bien, mecánico. Gracias, dijo él después de una pausa. Hizo lo correcto. A nadie sobre esto. Ni una palabra. Por supuesto. Cuando la puerta se cerró tras ella, volvió a sentarse en el sillón. Activó la búsqueda. Víctor Arkadievich Gromov. Abrió el perfil. Había coincidencias, un par de foros, una recepción con el ministro, una sesión de panel. No hubo conversaciones significativas. Pero recordaba la mirada, atenta, que se detenía. En aquel momento lo atribuyó al ambiente general, cenas de negocios, alcohol, flirteos casuales. Ahora pensaba diferente. Guardó el enlace, entró en la correspondencia, encontró el número de Litvin. Llamar a esta hora significaba que el asunto era urgente. No dudó. Diga. Soy Rudenko. Necesito vigilancia. Con la máxima discreción. Mi esposa. Registrar todos los contactos, rutas, compras. Investigar los últimos 6 meses. Interés especial, Víctor Gromov. Entendido. ¿Cuánto tiempo? El primer informe, en 2 días. Luego, regularmente. Necesito el panorama completo. Hecho. Andrei colgó y se reclinó en el respaldo del sillón. No sentía enfado. No sentía absolutamente nada. Solo el frío movimiento de los pensamientos. Secuencia. Si mintió sobre su partida, significa que no fue casualidad. Si eligió el momento en que él estaba sobrecargado de trabajo, significa que lo calculó. Y Gromov. No parecía un tonto. Y claramente sabía con quién se metía. Andrei volvió a la tabla, sin continuar trabajando. Deslizó el ratón hasta el gráfico de gastos trimestrales. Cerró el archivo. Abrió un documento nuevo, vacío. Título, Riesgos. Amenazas internas. Escribió debajo una línea, Svetlana, fuente potencial de compromiso. Guardó el archivo en una carpeta oculta y bloqueó la pantalla. La casa estaba en silencio. Svetlana estaba sentada en el sofá, hojeando una revista. Al verlo, sonrió. Hola. ¿Qué tal el día? Como siempre. ¿Está todo bien con mamá? Parece que sí. Anda con bastón. Dijo que ya está mejor.
Pero los médicos dicen que tiene que tener cuidado. Él se sentó enfrente y la miraba hablar. La voz era familiar, el rostro, conocido. Pero los gestos. Bajo la mano izquierda brillaba una pulsera. Fina, con incrustaciones de esmeraldas. Él no había comprado algo así. Y Svetlana no se habría comprado algo así ella misma, demasiado cara, no su estilo. ¿Significa que alguien se la regaló? ¿Quizás podamos ir juntos el fin de semana? Ya sabes que tienes trabajo, Alina tiene clases. Alina salió de la cocina, puso la taza en el alféizar de la ventana. Miró hacia su madre. No había sonrisa. Me voy a mi habitación. A terminar historia. Ve, Svetlana asintió. Solo no te quedes hasta tarde. Andrei terminó de comer en silencio y llevó el plato al fregadero. No hizo preguntas innecesarias. Eso habría sido una debilidad. Demasiado pronto. Tarde por la noche, cuando Svetlana se fue a la cama, él subió arriba. La puerta de la habitación de su hija estaba entreabierta. Música suave. Alina estaba sentada en el suelo, mirando el teléfono, con los cuadernos esparcidos. Andrei llamó a la puerta. ¿Cómo va eso? Bien. Lo entregaré mañana. Él asintió. Echó un vistazo a la habitación. Junto a la silla, un bolso. Nuevo. Negro, de charol. Caro. Él sabía cuánto costaban. Y sabía que Alina no se habría comprado uno así sin permiso. Bonito. ¿Te lo regalaron? Mamá. Dijo que por haber pasado el examen. No quiso preguntar más detalles. No se puso a discutir. Bueno. Buenas noches. MMM. Cerró la puerta. Se quedó parado un momento, luego regresó y se sentó en su escritorio. El sistema empezó a estructurarse. Nada se derrumbaba, todo simplemente pasaba a la fase de cálculo. Había desarrollado este modelo en su juventud, no tenía sentido luchar por lo que ya estaba perdido. Había que recopilar datos. Tener en cuenta las variables. Prepararse para la salida. La esposa mentía. La hija, o lo encubría, o también participaba. Lo demás, cuestión de tiempo. Estaba tranquilo. Sabía con certeza, descubriría todo lo necesario. Haría todo lo que debía. Y nadie se daría cuenta cuando todo terminara. Por la mañana, Svetlana se comportó como de costumbre. Puso la tetera, encendió la tostadora, dispuso los platos. No tenía prisa, no se agitaba, no hacía movimientos bruscos. Todo parecía como si nada hubiera sucedido. Ella sabía mantener la calma exterior. Andrei lo sabía desde hacía tiempo. Él la observaba a través del cristal del armario, el reflejo transmitía claramente cada movimiento. Sacaba la mantequilla, se arreglaba un mechón de pelo, miraba el teléfono. No lo miraba a él. ¿Vas a tardar hoy? Preguntó ella, cuando él se sentó a la mesa. Una reunión, luego una reunión con proveedores. Volveré por la noche. Ella asintió. Ninguna reacción. Ni irritación, ni interés. Alina se quedará hasta tarde hoy, añadió ella. Tienen un ensayo antes del examen. Bien. Dio un par de sorbos de café y puso la taza en el platillo. Por cierto, dijo él con indiferencia, dijiste que mamá no se encontraba bien. Svetlana lo miró con calma. Sí. Tiene la tensión. Ya te lo dije. Simple curiosidad, dijo él. ¿No la llamaste ayer? La llamé por la mañana. ¿Por qué preguntas? Él se encogió de hombros. En el rostro, indiferencia. Por dentro, una anotación. Según los datos de Litvin, Svetlana pasó todo el día en un complejo de spa. Por la noche, cena en el mismo hotel. Con un hombre parecido a Gromov. Estaban sentados cerca. Las manos se tocaban. El archivo de video era corto, pero inequívoco. Tomó su carpeta con papeles y salió. En el coche, mientras el navegador lo llevaba a la oficina, revisó las capturas de pantalla. Litvin trabajaba de manera fiable. Los informes eran precisos. Firmados, numerados, con fechas. Todas las rutas, pagos, reuniones. Svetlana salió a las 10:05. 20 minutos después, al salón de belleza. Luego un café en las afueras. Después,
un centro comercial. Por la noche, al hotel. Todo, sola hasta las 17 horas. Luego, acompañada. Se detuvo en un fotograma, Svetlana sonríe, apoyándose en el hombro del hombre. Su mano en el muslo de él, la de él en su cintura. Ni rastro de timidez. Como si no fuera una cita secreta, sino una noche normal de pareja. En la oficina, Andrei, lo primero, abrió la CRM corporativa. Ingresó el nombre, Gromov Víctor Arkadyevich. Aparecieron varias entradas. Un proyecto conjunto, rechazado hacía 2 años. Luego, una mención en la lista de invitados a un evento benéfico corporativo. Y otra más, un almuerzo con el consejo ampliado. Ni vínculos comerciales, ni contratos. Un conocimiento superficial. Abrió su correo electrónico personal. Revisó el archivo. Ningún mensaje. Ni de Svetlana, ni de nadie con un apellido similar. El siguiente paso, los extractos bancarios. Entró en la banca online familiar. Svetlana no sabía ocultar los gastos. O no lo consideraba necesario. En los últimos días, la compra de una joya en una boutique. La misma suma que notó en el informe coincide con la pulsera en su mano. Sin consultar. Normalmente discutían los gastos, no por necesidad, sino por costumbre. Ahora, silencio. Luego, un pago en un restaurante. La misma fecha, la misma hora que en la foto. Ella pagó ella misma. No con su tarjeta. No con la común. Con la personal. Andrei comprobó también la cuenta de Alina. Varias suscripciones nuevas. Apareció una persona llamada, Víctor A. Fotos privadas. La seguía, ella lo seguía a él. Abrió el perfil. Solo se veía la foto de perfil, un cigarro, un reloj, la tapicería de cuero de un sillón. El hombre no se esconde, pero tampoco lo publicita. Uno de los que actúan a través de intermediarios. Cerró el portátil y se reclinó en el sillón. No había ansiedad. Solo control. Lógica directa. Fijación. Por la noche, en casa, todo parecía rutinario. Svetlana preparó pasta. Con albahaca fresca. A él no le gustaba. Ella lo sabía. Pero no dijo nada. Simplemente la sirvió. Él comió en silencio. La miraba contar los cambios en el horario de las clases de yoga. Dijo que había que comprar esterillas nuevas. Propuso pedirlas online. Bien, asintió él. Alina llegó tarde. Entró rápido, sin saludar, fue a su habitación. Andrei oyó cómo sonaba el cerrojo. Svetlana asintió hacia allí. Está cansada. Mañana tiene examen. Él no respondió nada. Tarde por la noche, volvió a entrar en su habitación. Llamó a la puerta. Silencio. Entreabrió la puerta despacio. La luz estaba apagada, pero por debajo de la puerta del armario salía una rendija de luz. El teléfono estaba cargando. En la mesa, un bloc de notas, un cuaderno y el envoltorio de un bolso nuevo. También negro, con detalles dorados. Se acercó. Bajo el libro de texto, un sobre grueso. Dentro, una tarjeta de la boutique. De regalo. La inscripción, para Alina. Por tus esfuerzos. Puso el sobre de nuevo en su sitio, con cuidado. Salió, cerró la puerta. Todo estaba ya claro. Al día siguiente, Andrei se despertó temprano, antes del despertador. Estaba acostado en la oscuridad, mirando el techo, y pensaba. No en Svetlana. No en Gromov. Sino en cómo y por dónde empezar el análisis, por capas, sin movimientos bruscos. No le gustaban los dramas. Impedían la concentración. Todo debía ser confirmado. Todo por puntos. En la cocina, se encontró con Alina. Estaba sentada junto a la ventana, con un chándal, con una taza de cacao. Una rareza. Normalmente salía de la habitación más tarde que nadie, con el teléfono en la mano, deprisa. Hoy en silencio, con cierta tensión en el rostro. «Estás temprano», dijo él, mientras ponía la tetera. «No podía dormir», respondió ella brevemente. Él no preguntó por qué. Notó cómo guardó en el bolso la cajita con el logo de la boutique. Antes no escondía nada. Ahora lo guarda, como si supiera que no todo está bien.
¿Te preparas para el examen? Sí. Él se sentó enfrente. Unos segundos de silencio. Luego. ¿Bolso nuevo? Ella parpadeó, como si no esperara la pregunta. Sí. Mamá me lo regaló. Dijo que por el examen. Él asintió en silencio. La misma versión. Repitió sin dudar. Bien, dijo él. Me alegro de que te esfuerces. Ella asintió. Dio un sorbo. Se fue primero. Tras ella quedó una ligera nota de perfume y una sensación de cautela contenida. Cuando ella se fue, él subió a su habitación. Se quedó parado en la puerta. No se escabulló, simplemente entró como de costumbre. En la mesa, libros de texto, un bloc de notas, un pendrive. Ninguna anotación. Una superficie de trabajo normal. Se acercó a la cama, abrió un cajón en la mesilla de noche. Allí, un diario. De cuero, con goma elástica. Lo abrió. Las anotaciones eran uniformes, ordenadas. Cada fecha con el número subrayado. Pasaba las páginas rápido, buscando palabras clave. Se detuvo en la página 15. Hoy fuimos a la boutique con el tío Vitia. Dijo que me había ganado este bolso hacía tiempo. Mamá me dijo que no se lo dijera a papá. Dijo que empezaría otra vez con la moral. No entiendo. El tío Vitia la trata mucho mejor. Se ve. Papá está todo el tiempo en el trabajo. Es seco. Pero aquel está vivo. Es interesante. No entiendo por qué lo ocultan todo. Sería mejor que lo dijeran ya todo. Cerró el diario. Lo puso de nuevo en su sitio con cuidado. Sin enfado. Sin sorpresa. Por dentro solo un esquema. Otra variable. La hija no era solo una testigo. Participaba. Conscientemente o no, no importaba. Lo importante, el hecho. Por la noche del mismo día, volvió a recibir un informe de Litvin. Segunda parte de la vigilancia. Fotos. Svetlana con Gromov. Su mesa estaba separada del resto por una mampara, pero la cámara captó un ángulo. Ella ríe. Él extiende la mano. La pone sobre los dedos de ella. Un gesto clásico. Público, seguro. En el informe, un extracto de movimientos, de las últimas 2 semanas, 6 encuentros. 2 cenas, 3 visitas a spa, una estancia nocturna en un hotel. Ninguna mención de viajes a casa de la madre. Ninguna llamada de ella. Estaba sentado en su despacho, mirando la pantalla. Las fotos se iban formando en un mosaico de forma secuencial. Las guardó en una carpeta aparte. Las archivó por fecha. Añadió comentarios. Luego abrió la tabla de gastos. Las sumas eran constantes, por encima de la media. Pulsera, bolso, visitas. Después de cenar, se sentó en la cocina con un té. Svetlana estaba en el fregadero, lavando los platos. Alina ya se había ido a su habitación. ¿A dónde vas mañana? Ella se giró un poco. A un masaje. Tengo la espalda dolorida por el viaje. ¿Cómo está mamá? Sigue igual. La tensión le sube y baja. Él la miró. Largo rato. Ella sostuvo la mirada. Incluso sonrió ligeramente. Con su expresión habitual, familiar. ¿Quizás la llame? Dejó la toalla. Ya es tarde. Mejor mañana. Se acuesta temprano. Él asintió. Claro. Se levantó, apagó la luz y se fue arriba. En el dormitorio, Svetlana ya estaba acostada con la tablet. Estaba mirando algo. Entró en el vestidor. Miró las estanterías. Tenía un traje nuevo. Notablemente más caro de lo normal. Se acostó más tarde. Se durmió rápido. Tranquilo. Se despertó temprano. Sin despertador. Sabía qué hacer a continuación. Había confirmaciones. El mecanismo estaba claro. Solo faltaba recopilar todo por completo. Al tercer día después del primer informe de Litvin, Andrei se despertó con la sensación de que llegaba a una nueva etapa. La vigilancia había dado resultado. La imagen se armaba claramente, pero quedaban áreas que consideraba puntos ciegos. Decidió ir más allá, al pasado. Para entender no solo con quién estaba Svetlana ahora, sino también cuánto tiempo llevaba sucediendo.
Litvin accedió de inmediato. ¿Quiere revisar toda la biografía? Solo los periodos en los que hubo algo sospechoso. Vacaciones, viajes de negocios, viajes sin mí. Andrei pensó. Desde el inicio del matrimonio. Una pausa en la línea. Bien. Pero eso llevará tiempo. Esperaré. Mientras Litvin recuperaba los archivos, Andrei profundizó en sus propias carpetas. Siempre las había llevado de forma ordenada, por costumbre. Informes mensuales, rutas, viajes de negocios, reservas. Todo estaba duplicado. Encontró la sección necesaria, vacaciones del tercer año de matrimonio. Svetlana entonces fue a un sanatorio sola. Fue entonces cuando cambió. No drásticamente. Simplemente se volvió más fría. Llamaba menos a menudo. Regresaba distante. Recordaba haberse dicho entonces, está simplemente cansada. Necesita tiempo. Fue entonces cuando empezó a trabajar más, cogía turnos, se iba de viaje de negocios para no interferir. Ahora eso parecía ingenuo. Deslizó hasta la carpeta de fotos. Encontró una foto de ella, sonriendo con el sur de la costa de fondo. Ropa ligera. Bronceado. En los ojos, tensión, sutil, pero evidente. En aquel momento no lo vio. Ahora no podía dejar de notarlo. Al cuarto día llegó el informe. Litvin se lo entregó en persona, en un sobre. Andrei lo abrió de inmediato, sin levantarse de la mesa. El primer hallazgo, un club de tenis. Svetlana asistió poco tiempo, según ella. Pero en el informe, contactos con el entrenador, reuniones regulares. Un viaje a una ciudad cercana. Por la noche, reserva de hotel a su nombre. El entrenador registrado en la misma habitación. Aproximadamente el 10º año de vida en común. El segundo, un vecino, viudo. Se mudó al piso de arriba. Svetlana dijo que la ayudaba con el aparcamiento. En los registros, llamadas de su número, por las noches. 2 veces fueron juntos a eventos, supuestamente, del club de mujeres. El hombre se fue 6 meses después, dejando una carta corta a nombre de Sveta. El texto encontrado, gracias por el tiempo que tuvimos. El tercer hallazgo, el episodio más antiguo. El trabajo de Svetlana en una agencia de publicidad. Hubo un viaje a un seminario de formación en otra ciudad. Una semana. Al regresar, reserva, brevedad en las conversaciones, cambio de humor. 9 meses después nació Alina. Andrei se detuvo en este punto. Volvió al historial médico. Su grupo es AB. El de Svetlana, 0. El de Alina, B parentesco biológico excluido. Abrió la tablet, comprobó la fecha, aquel mismo viaje. Exactamente 9 meses antes del nacimiento de su hija. Dejó la tablet. No se reclinó. No cerró los ojos. Simplemente se quedó sentado. Tranquilo. Por la noche se comportó como de costumbre. Llegó a tiempo. Cenó. Habló con Alina sobre la universidad. Ella respondía secamente. Svetlana discutía como alguien conocido se estaba divorciando y decía que, lo nuestro es mucho más fuerte. Él escuchaba y callaba. Aquella noche no durmió. Releía el informe una y otra vez. Cada página. No porque dudara. Sino para memorizar. Asegurarse de que nada se le escapaba. Para elaborar el plan hasta el final. A la mañana siguiente, recopiló todos los materiales en un archivo. Lo llamó, base. Versión 1. Lo guardó en un soporte externo. Lo escondió en la caja fuerte. Durante la semana siguiente, Andrei se comportó como si nada hubiera sucedido. Se despertaba a la hora habitual, iba a la oficina, celebraba reuniones. Por las noches volvía a casa, cenaba, escuchaba a Svetlana, fingía interesarse por las noticias de Alina. No interpretaba un papel, simplemente mantenía la compostura. Hasta el momento oportuno. Paralelamente, organizaba todo en un sistema. No necesitaba la venganza. Trabajaba con los hechos. Metódicamente. Bajo control. El viernes, cerca de la medianoche, entró en el despacho y sacó documentos de la estantería. Viejos historiales médicos, formularios de la escuela, copias de solicitudes de visado. Todo, donde se indicaban los datos, grupos sanguíneos, altura, fecha de nacimiento.
Todo, sin emociones, simplemente como un resumen. Marcó la fecha, el 9º mes después de aquel viaje de negocios. Puso una marca, desajuste de fechas, no. Paternidad biológica excluida. La cuestión seguía siendo formal, ¿valía la pena incluir esto en la carpeta final? No lo sabía. Por ahora, no. No por Alina, no por piedad. Por cálculo. Este argumento no se podía gastar primero. Dejó el dossier, encendió el portátil, entró en su panel financiero. Actualizó las contraseñas. Separó las cuentas. Abrió 2 nuevos depósitos. Uno, para ahorros personales. El segundo, de reserva, con otro apellido. Sin acceso por los antiguos nombres de usuario. Sabía que Svetlana no controlaba el dinero. Le interesaba otra cosa, las impresiones, el estatus, la atención. El dinero era solo un trasfondo. Pero no permitía ni siquiera el trasfondo fuera de su zona de control. El lunes en el trabajo, firmó la solicitud de traslado. Una filial regional, una oferta que recibió hacía un mes. Entonces dudó. Ahora, no dudó. La razón oficial, estrategia de desarrollo. La real, aislamiento. Él mismo fijó la fecha, para dentro de 3 semanas. Tiempo suficiente para terminar todo en silencio. Al regresar a casa, dijo durante la cena. Me trasladan. Svetlana levantó la mirada. ¿A dónde? A una filial. Refuerzo temporal. Posiblemente, a largo plazo. Dejó el tenedor. ¿Y nosotros? Por ahora, os quedáis aquí. Alina tiene los estudios. Los traslados no le convienen ahora. Ella lo miraba hablar. Como si intentara entender qué se ocultaba entre líneas. Pero Andrei se mantuvo sereno. No elevó la voz, no bajó la mirada. Solo el hecho. ¿Es esto, para siempre? No lo sé. Alina levantó las cejas, pero guardó silencio. Demasiado inusual, una conversación sobre algo importante sin emociones. Sin explicaciones. ¿Cuándo te vas? Preguntó Svetlana. Dentro de 3 semanas. Entendido. Terminó de comer, recogió su sitio. Luego subió a su despacho. No tenía prisa. Todo iba según lo previsto. Más tarde, en el dormitorio, Svetlana habló primero. ¿Te estás alejando? No respondió de inmediato. Miró al techo. Pasa. ¿Hago algo mal? Giró la cabeza. ¿Y tú qué crees? Ella guardó silencio. Fingió no entender. Se giró hacia la pared. Se acostó más tarde. Durmió tranquilo. Por la mañana concertó una cita con el abogado. Este ya estaba al tanto. La carpeta de pruebas estaba casi completa. Litvin había conectado al abogado con el dossier. Todo, dentro de la ley. Todos los documentos, confirmados. ¿Quiere una demanda estándar? Preguntó el abogado. No. No ahora. Me iré, luego presentaremos la demanda. Sin escándalos. Sin ruido. Pero con el paquete completo. Entendido. Respecto a la hija, ¿lo mencionamos? Andrei guardó silencio. Luego dijo. Por ahora, no. Ni en la demanda, ni en los documentos. ¿Está seguro? Sí. No explicó por qué. No lo consideró necesario. De camino a casa, pasó por la oficina del banco. Reorganizó parte de los depósitos. Se nombró a sí mismo beneficiario. Excluyó el nombre de Svetlana. Volvió a verificar. Puso las firmas. Por la noche, Svetlana volvió a intentar hablar. Creí que me consultarías. Es un paso serio. Ya he tomado la decisión, dijo él. ¿Y ni siquiera quieres discutirlo? No le veo sentido. Ella bajó la mirada. Estás diferente, dijo ella en voz baja. Él asintió. Quizás. Ella salió de la habitación. Alina lo miraba desde la escalera. Él cruzó la mirada con ella. Largo rato. Sin palabras. Todo iba según el horario. 2 días después, Andrei empezó a empacar. Sin prisa. Metódicamente. No esperaba ayuda. No la pidió. La maleta estaba en el despacho, abierta.
Guardaba la ropa solo, como documentos, por carpetas. Ordenadamente, por capas. Solo lo necesario. El resto se quedaría. No se iba de vacaciones. No huía. Sino una salida calculada de una estructura que ya no tenía sentido para él. Comunicó a la empresa la fecha del traslado. En la filial local ya preparaban el puesto de trabajo. En la nueva oficina no pidió una habitación separada. Solo acceso a los sistemas y la posibilidad de trabajar en silencio. En casa, Svetlana guardaba silencio. Ninguna pregunta, ninguna conversación. Solo asuntos cotidianos, que comprar, donde apuntarse, como cerrar la cuenta de la luz. Como si todo fuera según lo previsto, pero este plan era ajeno y estaba prohibido discutirlo. Alina al principio fingió que aquello no le incumbía. Luego empezó a hacer preguntas, con cautela, al límite de lo permitido. ¿Te vas de verdad? Sí. ¿Y nosotros? Por ahora os quedáis aquí. ¿Y luego? Él la miró. Largo rato. No de forma amenazante, simplemente de forma directa. Luego, será luego. Ella apartó la mirada. Por la noche, cuando la casa quedó en silencio, se sentó al escritorio. Abrió la carpeta oculta. Allí, todo, fotos, extractos, grabaciones de cámaras. Informes sobre Svetlana. Cartas de Litvin. Transacciones financieras. Fechas, rutas. Anotaciones. Los revisaba secuencialmente. No por placer. Por certeza. Todos los cabos estaban atados. Ninguna debilidad. Ninguna laguna. Escribió las instrucciones finales al abogado. Especificó, enviar la notificación después de la partida. Simultáneamente, al tribunal y a Svetlana. Sin llamadas. Sin encuentros. Los documentos, impresos, con copias de las confirmaciones. En el segundo sobre, fotos, recibos, horarios de encuentros. Volumen completo. La última página, una carta. No emocional. Seca. Con enumeración de fechas y hechos. Lo releyó una vez más, Svetlana. En 20 años de matrimonio no encontraste la manera de ser honesta. Celo de Gromov. Celo de otros. Mentiste cuando dijiste que habías ido a casa de tu madre. Enseñaste a Alina a ocultarlo. Gastaste dinero que ganamos juntos en regalos para otros. Me voy. No llames. No busques. Tú tomaste tu decisión. La carta era precisa. Sin acusaciones. Sin peticiones. Solo cálculo. A la mañana siguiente llamó a los transportistas. Fijó la fecha, el último día antes de la partida. Svetlana oyó la conversación, no intervino. Solo pasó de largo y salió a la calle. Más tarde vio cómo escribía un mensaje a alguien. No se interesó, sabía a quién. Por la noche estaban sentados a la mesa los tres. En los platos, pescado al horno. Svetlana hablaba de noticias. Alina miraba el teléfono. Él las miraba a ambas, como si fueran objetos de decoración. Todo familiar. Todo, irreal. Quizás vayamos a verte más tarde, dijo Svetlana. No es necesario. Ella levantó la mirada. ¿Por qué? Allí no hay condiciones. Y no hay por qué. Pero tú eres nuestro. Él interrumpió. Me voy a trabajar. No a descansar. Alina quiso decir algo, pero cambió de idea. Terminó de comer, recogió su sitio, subió arriba. En el despacho, orden. La maleta, cerrada. Los documentos, en un sobre. Mañana todo será entregado. Apagó la luz. La última noche, no le provocó sentimientos. Solo una fría certeza, todo estaba hecho correctamente. Salió antes del amanecer. Sin despedidas. Sin palabras. La luz del dormitorio estaba apagada. Alina no se despertó. La maleta estaba junto a la puerta, la carpeta con documentos, en el asiento delantero. El coche solicitado llegó exactamente según lo previsto. El conductor preguntó. ¿Todo listo? Andrei asintió. Todo listo. Sobre la mesa de la cocina quedaron 2 sobres. Uno, el legal. Documentos de divorcio, copias de informes financieros,
tablas de gastos, el informe del detective. El segundo, la carta. Aquella misma. Firmada de forma lacónica, Andrei. El conductor encendió el navegador. La carretera estaba vacía. Él no miró hacia atrás. No tenía sentido. 6 horas después, entró en la nueva oficina. Más pequeña, más sencilla. Sin ventanas panorámicas, sin pesados escritorios de roble. Pero allí había orden. Un nuevo equipo. Un horario flexible. Mínimas distracciones. Pasó el primer día analizando los informes internos. Se sumergió en los números. Por la noche se instaló en un piso alquilado, vacío, neutral. Pidió comida a domicilio. Puso el portátil en el alféizar. Comprobó los mensajes, nada. Ni de Svetlana, ni de Alina. Al tercer día llegó el informe del abogado. Todos los documentos fueron entregados. Svetlana no hizo comentarios. No respondió. Lo tomó en cuenta. Un día después, apareció la primera publicación en las redes sociales. La cuenta de Svetlana, nos quedamos solas. Abandonadas. Sin explicaciones. Sin apoyo. Lucho como puedo. Por mi hija. Luego, Alina, mi padre es un cobarde. Huyó. Sin hablar. Sin explicar. No pedimos mucho. Solo honestidad. Ahora todo depende de nosotras. Andrei cerró el navegador. Ninguna irritación. Todo predecible. Etapa, la víctima. Le seguirá, el apoyo. Luego, la condena. Luego, la lástima. Conocía el ciclo. Lo había estudiado durante años. Solo que ahora, en el plano personal. Una semana después, llegó una notificación de Lipin. Gromov se ha activado. Comentarios. Encuentros con la prensa. Habla de un colega, desequilibrado, que destruyó a la familia por la carrera. Luego, la segunda ola de publicaciones. Svetlana publica una foto con Alina, la leyenda, lo superaremos todo. Lo importante, seguir siendo personas. En los comentarios, decenas de palabras de apoyo. Amigas, conocidos, cuentas neutrales. Todos escriben más o menos lo mismo, qué horror. No creíamos que Andrei fuera capaz de algo así. Andrei no reaccionó. Internamente, ni siquiera lo registraba. Pero él comprobaba. Cada día, según la rutina. Por la mañana, noticias, informes, gráficos. Por la noche, las redes sociales. Escaneo. Solo registro. Solo datos. 2 semanas después, el abogado envió un anexo. Algunos conocidos de Svetlana empezaron a ofrecer ayuda. Transferencias. Ropa para Alina. Consultas. La imagen de víctima se forma sólidamente. 3 semanas después, una nueva carta de Lipin. Ha aparecido un rumor sobre tu supuesto engaño financiero. Gromov difunde la versión de que te has llevado los activos. Svetlana la está difundiendo. Andrei abrió el archivo. Sacó la carpeta, confirmaciones financieras. Antes del divorcio. Cada transacción, firmada. Cada suma, aprobada. Cartas, capturas de pantalla, documentos. Todo, en original. Todo, legalmente documentado. Reenvió copias al abogado. Que queden en el dossier. Si es necesario, a la mesa del consejo. La respuesta llegó 3 minutos después. Recibido. Todo estará preparado. Por la noche fue al gimnasio. Ropa sencilla, auriculares. Cinta de correr. Ritmo. Cadencia. Control de la respiración. No flaqueaba. Seguía los números. Por la noche llegó un mensaje de María, su antigua asistente, lamento que haya sucedido así. Pero me alegra que se haya salido. Resista. No respondió. Pero anotó para sí, otra persona había entendido quién era quién. Con el tiempo habrá más. Apagó el teléfono. Cerró el portátil. Se puso junto a la ventana. Silencio. Una ciudad nueva. Un horizonte limpio. Sobre la mesa de la cocina, ninguna carta. Ningún rastro del pasado. Todo quedó atrás. Allí, donde ahora empezaba un nuevo juego.
Había pasado algo más de un mes. Svetlana continuó con la línea de víctima. Publicaba posts casi a diario, fotos de la escuela de Alina, quejas sobre facturas, historias sobre cómo es difícil estar sola. Alina, más callada. Publicaba con menos frecuencia. Pero cada post suyo continuaba el mismo hilo: papá lo arruinó todo, mamá aguanta, saldremos adelante. Andrei observaba sin irritación. Ya no las percibía como personas cercanas. Solo como figuras en el sistema. Fuente de distorsión. Consecuencias de errores. El abogado envió un breve informe. La propiedad está formalizada. La división aprobada. No hay apelaciones. La respuesta de Andrei fue breve. Bien. 2 días después, llegó una carta del Consejo de Administración. La filial oriental mostró un crecimiento superior a las previsiones en el primer trimestre. Andrei recibió la oferta de dirigir una nueva dirección, Seguridad Corporativa. Un puesto temporal, con posible traslado a la sede central. Él aceptó. Al instante. Sin pausa. Todo coincidía. Una nueva estructura. Una nueva escala. Una nueva tarea. Las horas de trabajo se hicieron más largas. Inicio, a las 6. Fin, cerca de las 11. No se quejaba. Su cuerpo se acostumbró a la carga. La cabeza, al análisis. El sábado por la noche, abrió otro informe de Litvin. Svetlana ha empezado a vender cosas. Parte de los aparatos, joyas. La casa, por ahora no está en venta, pero han entrado agentes. Luego, la segunda parte. Gromov apenas aparece. Ni en la casa, ni en las fotos grupales. Varias fotos con otra mujer. Joven. Rubia. La leyenda, nueva etapa de vida. Andrei detuvo la mirada en la foto. La mujer, unos 25 años. Un vestido con escote. La mano en el hombro de Gromov. La sonrisa, segura. Más adelante, un extracto. Las tarjetas de Svetlana son rechazadas cada vez con más frecuencia. La línea de crédito, agotada. Los gastos, los mismos. Ingresos, ninguno. Andrei cerró el archivo. Al día siguiente, apareció una nueva publicación de Alina: a veces, la persona querida no es quien te crió, sino quien no te abandona cuando las cosas van mal. Gracias por quedarte con nosotras. Bajo el post, una foto, ella, Svetlana, Gromov. Vieja. Andrei lo sabía. Estaba en el archivo de Litvin. Fecha, 2 semanas antes del divorcio. Anotó: intento de restaurar la imagen. Mezcla de tiempos. Sustitución de razones. Predecible. 3 días después, apareció una queja anónima en la red corporativa: la nueva dirección de la filial utiliza los recursos administrativos para fines personales. Andrei solicitó una auditoría. Él mismo. Una investigación interna. Todo transparente: cuentas, viajes de negocios, gastos. Todo en orden. Una semana después, en la reunión general el Consejo aprobó. La queja se consideró infundada. Los datos, fiables. No hay infracciones. Después de la reunión, lo llamó el presidente. Todo está limpio. Pero la precaución no vendrá mal. Parece que alguien intenta desestabilizar. Sé quién, respondió Andrei. Y sé por qué. ¿Pruebas? Por ahora, no. Pero las habrá. El consejo asintió. Le apoyaremos. Por la noche, Litvin envió una actualización. Gromov se reunió con representantes del fondo del que usted formaba parte como fideicomisario. Hubo un intento de presentarlo como implicado en gastos indebidos. No prosperó. Los documentos resultaron ser falsos. Andrei comprendió: habían pasado a la fase activa. Intentan atacar. A través de la imagen. A través de contactos indirectos. A través de los fondos, a través de los posts, a través de las emociones. Cambió de enfoque. Reforzó la defensa legal. Trasladó los archivos a un servidor externo seguro. Actualizaba las contraseñas cada semana. Hizo cambios en el esquema de acceso a la documentación corporativa. Ninguna reacción en el ámbito público. Ninguna declaración. Permanecía en la sombra. Pero en la sombra, acumulaba datos. Documentos.
Registros. No buscaba venganza. Se defendía. Litvin llegó en persona. Sin llamar. Simplemente a la hora acordada, en el lugar acordado. Un breve asentimiento, un maletín de negocios, un portátil. Andrei lo condujo a la sala de reuniones, allí reinaba el silencio, con vidrio cubierto por una película mate, sin cámaras ni micrófonos. Litvin desplegó los documentos ante él. La primera carpeta, contactos. Aquí tienes. Todo lo relacionado con Gromov de los últimos 2 meses. Conexiones con agencias de relaciones públicas, con exempleados, con la prensa. La línea principal, a través de su lleva. ¿La recuerdas? Andrei asintió. Trabajó en nuestro departamento de marketing. 1 año. Luego dimitió. Ahora está con Gromov. Supervisa su imagen. La segunda carpeta, proyectos. Intentan crear una plataforma para una fundación benéfica. Esa misma de la que querían sacarte. La posicionan como una alternativa independiente. Todo está dado de forma torcida. El dinero, a través de intermediarios. Ha surgido un esquema, presupuesto, licitaciones ficticias, sobornos. Figuras allí en los borradores como opresor de la libertad del donante. La formulación es literal. Andrei miró la página. Una copia, un escaneo de la correspondencia. Encabezado, socavar la autoridad. Mostrar que hasta la propia familia lo considera un tirano. La tercera carpeta, medios. Contactos con 3 grandes páginas. Están filtrando tus fotos. Sacadas de contexto. Las vinculan a pseudoinvestigaciones. Por ahora no ha tenido impacto. Pero claramente están preparando una oleada. Andrei cerró la última página. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unas 2 semanas. Luego habrá un intento de lanzar todo de golpe. Podrían conectar a alguien de la prensa de oposición. ¿Bases legales? Casi 0. Pero el revuelo está garantizado. El objetivo no es encarcelar. Es difamar. Hacerlo tóxico. Andrei miró por la ventana. Luego, de nuevo a los documentos. Habrá una respuesta. Clara. Sin ruedas de prensa. ¿Cómo? A través del sistema. A través de lo que ellos no controlan. A través de las cifras. Al cabo de 2 días, solicitó una auditoría interna del holding farmacéutico donde figuraba Gromov. Formalmente, en el marco del monitoreo anticorrupción. Tenía derecho, su nuevo puesto le permitía requerir tales datos para verificar a contratistas asociados. Al cabo de 3 días, la auditoría envió las primeras cifras. Coincidencias. Nombres. Fechas. Contratos ficticios. Cuentas fantasma. 2 nombres coincidían con casos ya bajo investigación. Uno de ellos, un socio de Gromov. Andrei reunió todo en un único archivo. Se lo entregó al abogado. A la fiscalía. Basándose únicamente en los hechos. Sin emociones. La respuesta llegó a las 2 horas. Entregado. Se ha iniciado una investigación. Sabía que ya no podrían. Todo lo que iniciaran ahora sería utilizado como prueba. Les permitió hacer su movimiento. Y lo hicieron. Ahora le tocaba a él. Por la noche apareció una publicación en las redes sociales de Svetlana: intentan silenciarnos de nuevo. Porque la verdad asusta. Pero no guardaremos silencio. En los comentarios, un repost de Gromov. Epígrafe: pronto lo sabrán todo. No teman a la verdad. No respondió. No dio me gusta. No abrió el feed. Simplemente esperó. Al cabo de 4 días salió la primera publicación, un material anónimo en un recurso de Telegram. Encabezado: como una revista destruyó una familia y construyó un imperio sobre el sufrimiento ajeno. Dentro, un conjunto de fragmentos, fotos antiguas, correspondencia sacada de contexto, indirectas vagas. Todo sin pruebas. Pero presentado de forma llamativa. Al cabo de 1 día, la segunda. Luego, un video. Después, la filtración de un mensaje de voz, supuestamente la grabación de un conflicto entre Andrei y Svetlana. Voz distorsionada, mala calidad. Esperó 1 día más. Luego dio la orden. Publicamos el archivo. A través de un medio de comunicación de negocios.
Con pruebas. El formato, investigación. Referencias a documentos. Citas de contratos. Firmas. Tablas. Análisis. Oficialmente. 6 horas después de la publicación, llegó la primera refutación de la empresa donde trabajaba Gromov. 8 horas después, una declaración de la Fiscalía, se está realizando una investigación. Se han recibido los materiales. Hay indicios de falsedad y fraude. Svetlana guardó silencio. Gromov eliminó su página. Las publicaciones de Alina desaparecieron. Al día siguiente entró en su despacho el director. Buen trabajo. Sin gritos. Sin histeria. Todo según el sistema. Andrei solo asintió. No se alegró. Simplemente continuó actuando. Una semana después de las publicaciones, el revuelo empezó a calmarse. Las noticias cambiaron los titulares. Las redes sociales pasaron a otros temas. Quienes ayer decían, choque, ahora fingían no haber participado. Solo algunos comentarios aislados se arrastraban al final de las discusiones, pero también se apagaron gradualmente. Andrei guardó las carpetas en el archivo. Todo lo necesario estaba hecho. El resto, polvo. En la agenda de trabajo empezó otra fase. Una nueva dirección requería estructura. La construyó en 7 días, departamento de análisis, grupo legal, unidad de monitoreo externo. A cada uno, tareas claras. Sin sobrecarga, sin puestos superfluos. Sabía cómo funciona el sistema, y sabía dónde falla. Ahora él era responsable de que no fallara. En la 4ª semana después del escándalo, recibió una invitación a una conferencia sectorial. En la carta, un nombre que no esperaba, Irina Valerievna. Una abogada del antiguo equipo, ahora jefa de la Comisión Legal de Ética. Se habían visto una vez, en una reunión en el consejo. Entonces la conversación fue de negocios. Clara, respetuosa, sin intentos de acercamiento. No respondió de inmediato. Leyó la carta 3 veces. Ningún trasfondo. Ninguna indirecta. Solo una propuesta, presentar una ponencia sobre la práctica de implementar el control de cumplimiento, compliance, en un entorno conflictivo. Aceptó. No por ella. Por el tema. Sabía cómo hablar de control, especialmente habiéndolo pasado él mismo. La conferencia transcurrió con calma. Habló el segundo. Habló claramente, punto por punto. Ni una sola frase superflua. Ni una sola emoción en la voz. Después de la ponencia, algunas preguntas. Luego, apretones de manos. En la sala, disciplina. A la salida, Irina. Hola, dijo ella. Hola. Todo como siempre. Seco, preciso, al grano. Él asintió. De otra forma no funciona. Y a veces, hace falta. Él la miró, ojos cansados, pero abiertos. Gestos tranquilos. Sin poses. No aquí, dijo él. Escríbeme. Al cabo de 2 días le escribió. Brevemente. Sin presión. Sin intentar entrometerse en su vida. Él respondió. No de inmediato. Pero respondió. La correspondencia transcurría fluidamente. Sin coqueteo. Sin confesiones. Solo hechos concretos. ¿Qué leía? ¿Cómo vivía? ¿Qué cambiaba? Al cabo de 1 mes, un encuentro. Una cafetería pequeña. Normal. Sin pretensiones. Has cambiado, dijo ella. No. Simplemente me quité las gafas de color de rosa. ¿Así es más fácil? Así es, honesto. Después del encuentro no analizó. No desglosó. No buscó trampas. Simplemente continuó. A veces se escribían. A veces almorzaban. Sin obligaciones. Sin promesas. Ella no exigía nada. Él no se involucraba. Mientras tanto, el servicio interno terminó la auditoría relativa a Gromov. Oficialmente. Se han descubierto infracciones. Se han remitido a las autoridades. El daño es significativo. Los responsables han sido identificados. Gromov desapareció. Ninguna entrevista. Ninguna declaración. Svetlana guardó silencio. Alina desapareció del ámbito público.
Andrei no seguía los detalles. Él verificaba. Según el calendario. Una vez a la semana. Pura y simplemente como forma de control. Dejó de hablar del pasado. Por dentro, todo estaba en orden. Nada dolía. Nada pinchaba. Simplemente, estaba ausente. Una vez, Irina preguntó. ¿Tienes ahora familia? Él pensó. No tengo. Tengo honestidad. ¿Y amor? Tal vez lo esté mirando. Ella asintió. En primavera se enteró de que Irina esperaba gemelas. Suyas. Ni una sola lágrima. Ni una sola frase dramática. Solo una mirada. Serena. Firme. Tomó su mano y dijo. Ahora todo será diferente. ¿Y si no? Entonces me quedaré. De todos modos. Y se quedó. La primavera terminó sin que apenas se notara. Los procesos de trabajo transcurrían fluidamente. El departamento se consolidó. Todas las tareas claves se completaron antes de tiempo. Andrei ya no controlaba cada paso, el sistema ya no tenía fallos. No intervenía si no era necesario. Solo firmaba, solo dirigía. En casa también había orden. Irina, tranquila. El embarazo transcurría sin complicaciones. Por las tardes leían. A veces en silencio, a veces en voz alta. Sin grandilocuencia. Sin lirismo cotidiano. Simplemente, uno al lado del otro. Una mañana recibió un mensaje de Litvin. Gromov ya no está con ellas. Nueva mujer. Svetlana no ha presentado demanda. Vive sola. No tiene ingresos. La casa está hipotecada. El coche vendido. La segunda parte del mensaje. Alina intentó abrir una agencia, no funcionó. No hay financiación. Ahora busca opciones en el extranjero. Lo leyó. Cerró el teléfono. No comentó. Irina preguntó por la noche. ¿Es sobre ellos de nuevo? La última vez. ¿Está seguro? Sí. A mediados de junio recibió una convocatoria. Reunión de la fundación de la que intentaron desplazarle. La convocatoria, normal. Pero por el tono se veía, lo habían readmitido. Extraoficialmente. Sin revuelo. Simplemente reconocieron que la campaña anterior no había funcionado. Fue. Se reunió con el consejo. Se comportó como siempre, lacónico. Al final, el presidente dijo. Entendimos que nos equivocamos. Simplemente creyeron en lo que les convenía creer. Quizás. Ahora lo importante es no repetir. De acuerdo. Una semana después recibió un informe. El Servicio de Ética revisó varias causas. Entre ellas, la iniciativa de Svetlana sobre el reconocimiento de víctimas de control por parte de excónyuges. Retirada. Formulación, fundamentos no confirmados, conflicto de intereses. Lo imprimió. Lo adjuntó al archivo. A finales de mes, Irina le pidió que la acompañara a una revisión. Fue. Esperaron en silencio en el pasillo. Luego, la consulta. La máquina. Silencio. La voz del médico. Ambas se desarrollan con normalidad. Todo estable. A la salida, ella sostenía un papel con los resultados. ¿Quieres verlo? Él asintió. Leyó. Miró largamente. Todo irá con calma, dijo él. ¿De verdad lo crees? No. Pero me aseguraré de que así sea. En el coche no hablaron. Simplemente escucharon la radio. Los semáforos se sucedían. Los limpiaparabrisas se movían lentamente. La lluvia era escasa, pero densa. En el aparcamiento ella dijo. Tengo miedo. No de la situación. De mí misma. Él respondió con calma. Es normal. ¿Y tú? Hace tiempo que no tengo miedo de nada. ¿Eso te hace fuerte? Eso me hace atento. A mediados de julio, Litvin envió un mensaje corto. Svetlana intenta contactar de nuevo. A través de terceros. Indirectamente. Andrei no se sorprendió. Lo esperaba. Normalmente los intentos comenzaban cuando la fachada exterior se derrumbaba. El dinero se acababa, los contactos desaparecían y el público, que se alimentaba del drama,
Pasaba a otros escándalos. No respondió. Simplemente lo registró. Al cabo de 2 días llegó la primera señal directa. Un correo electrónico. Sin archivos adjuntos. Sin asunto. Solo texto. No pido perdón. Solo quiero que sepas que no puedo. Todo se descontroló. Alina no me habla. Se fue. Gromov desapareció. Estoy sola. Esto no es una queja. Solo un hecho. A veces solo hace falta decir que tenías razón. Cerró el correo. Sin emociones. Verificó la dirección, la suya. Verdadera. Sin falsedad. No respondió. Ni ese día ni después. Una semana después, Litvin envió fotos. Svetlana, a la entrada de una agencia inmobiliaria. Documentos en la mano. Aspecto cansado. Dedos apretados en un puño. La segunda foto, firmando papeles. Comentario. Casa vendida. Por una suma inferior al valor de mercado. Urgentemente. Dinero a la tarjeta, el resto, pago de la deuda. La tercera fotografía, en la notaría. Sola. Sin acompañamiento. Andrei miró las fotos largamente. No por piedad. Sino porque analizaba. Sabía de esta etapa, cuando la ilusión de control se desmorona, la persona busca apoyo en el pasado. No para reconciliarse. Para sobrevivir. Volvió a abrir su carta. La leyó lentamente. Y de nuevo, no respondió. Al cabo de 3 días llegó un mensaje de un número desconocido. Voz de mujer, no es Svetlana. Está en el hospital. Colapso. Tensión, nervios. Solo para que lo sepa. No preguntó por detalles. No devolvió la llamada. Ese mismo día compró un sillón de lactancia. Pequeño. Blanco. Irina lo eligió. Él no discutió. Por la noche se lo contó. No en detalle, en el hecho. Svetlana intenta retomar el contacto. ¿A través de Alina? Ella guarda silencio. Se fue. ¿Y tú? Yo también guardo silencio. Ella asintió. No me opongo a que, algún día, hables con ella. Él la miró. No hablaré. Aunque. Incluso entonces. Más tarde se sentó junto a la ventana. Sobre las rodillas, la impresión de la carta. No sabía por qué la guardaba. Quizás como confirmación de que todo había terminado de verdad. Se acercó a la chimenea. El papel se encendió al instante. La llama era silenciosa. Constante. Sin olor, sin humo. Solo ceniza. Para agosto, todo alrededor se paralizó. Ni cartas, ni llamadas, ni publicaciones. Incluso las cuentas anónimas, que antes eran activas, ahora guardaban silencio. No porque el odio se hubiera agotado. Simplemente no quedaba recurso. El interés se perdió. La historia se agotó. Andrei no se alegró. No percibió el silencio como una victoria. Era solo un signo, el oponente había quedado fuera de combate. Pero las consecuencias permanecían. No se podían borrar. Cada mañana empezaba con el resumen de noticias. De formación profesional. Seguía lo que influía en la situación, aunque no le afectara directamente. Ese día el resumen era inusual. Se han descubierto hechos de desfalco en uno de los proyectos benéficos, supervisados por la anterior dirección del holding farmacéutico. No se mencionaron apellidos. Pero el esquema era conocido. Una de las empresas, la misma que se mencionaba en la investigación sobre Gromov. Abrió la base de datos interna. Encontró el expediente. Las coincidencias se confirmaron. Los empleados, los mismos. Las cuentas, las mismas. No comentó. Solo lo reenvió al abogado. Si es necesario, tenemos la cadena. Confirmada. Respuesta. Entendido. Preparando. Al cabo de 2 días en las noticias, un nombre nuevo. Un hombre con el que Svetlana había vivido una vez en la misma casa. De repente apareció en el esquema como uno de los propietarios nominales. No Gromov. Otro. El mismo, el viudo, con el que hubo correspondencia hace muchos años. Andrei sonrió apenas perceptiblemente. No por regocijo.
sino por la precisión. Todo lo que una vez había reunido en el archivo, ahora salía a la luz sin su participación. Como un sistema que inicia su autolimpieza. Una semana después llegó una carta de Alina. Auténtica. Sin adornos. Sin formalidades. No escribo para dar lástima. No tengo por qué. Simplemente escribo porque estoy cansada de mentir. A mí misma. A ti. A todos. Lo sabía. Casi todo lo sabía. Mamá me pidió que callara. Tenía miedo. Y luego, me acostumbré. Decir que eras malo resultó más fácil. Eso me brindaba apoyo. Y cuando me fue mal, el apoyo desapareció. Todos desaparecieron. Incluso mamá. Se cerró en sí misma. Empezó a guardar silencio. Luego, a enfermar. Ahora, solo es una sombra. Gromov se fue. La abandonó. Sin dinero. Sin explicaciones. Me quedé sola. En un país extranjero, sin visado, sin trabajo. A veces pienso que debería haber hablado antes. Y ahora no sé si tiene sentido. Andrei leyó lentamente. Varias veces. El tono, contenido. La estructura, fluida. Sin manipulaciones. Solo hechos. Sin pedir nada. Sin justificaciones. Cerró la carta. No la borró. No respondió. Al día siguiente, un segundo mensaje. Si alguna vez quieres decir algo, estoy aquí. Solo avisa. No pido nada más. No avisó. Esa misma tarde Irina se quedó en la cocina. Sentada en la penumbra, con una taza de té de hierbas. ¿Noticias? Preguntó ella. Él negó con la cabeza. No. Solo confirmaciones. ¿De ellos? De ellos. Y de la vida. Luego ella dijo. Cuando nazcan las niñas, ¿también serás estricto? No. Solo claro. ¿Y si alguien las engaña? No lo permitiré. Aunque sea alguien de los tuyos. Entonces, especialmente. Estuvieron sentados en silencio mucho tiempo más. Ni inquietud. Ni grandilocuencia. Solo equilibrio. Silencio en el que no se escondían palabras, solo acciones. El otoño entró en la casa sin que apenas se notara. Sin fríos repentinos, sin hojas brillantes. Simplemente el aire se volvió más denso, y el silencio, más profundo. Irina se sentaba más a menudo junto a la ventana. Las gemelas se hacían notar. Andrei no preguntaba cómo se sentía. Simplemente lo sabía, por el ritmo de su respiración, por cómo se levantaba de la silla, por cómo sostenía el vientre con las dos manos, como si llevara dentro cristales, frágiles e importantes. A principios de octubre llegó una nueva carta. De Alina. Me han informado que mamá está en el hospital. Por segunda vez en un mes. No estás obligado a ir. Simplemente lo informo. No habla con nadie. Vive con lo justo, el resto del dinero se le fue. Todo lo que tenía, lo perdió ella misma. No la justifico. Solo quiero que lo sepas. Lo leyó. No reaccionó. La carta era una constatación, no una petición. Serena, sin presión. Quizás sincera. Al cabo de 2 días, la segunda. Ya no de Alina. Del médico. Svetlana Pavlovna ha ingresado en el departamento de medicina interna. Diagnóstico, agotamiento, crisis hipertensiva. El único número de familiar que tenemos es el suyo. Confirme cómo proceder. Sin ningún poder, sin ninguna instrucción. Solo usted en la lista de familiares. Estuvo sentado largamente con esa carta. Ni irritación, ni dudas. Solo una pregunta, ¿por qué figuraba él siquiera en la lista de familiares? Todo había terminado hacía tiempo. Salió de ese ámbito. Ya no era parte de su biografía. Reenvió la carta al abogado. Quitar del registro. Formalizar el rechazo de contacto de emergencia. Que respondan quienes participaron. La respuesta llegó 1 hora después. Hecho. Cerró el portátil. Irina entró en el despacho. Se sentó en la silla de enfrente. ¿Ha pasado algo? Él negó con la cabeza. No. Simplemente llegó una carta.
¿De ellos? Del sistema. Entiendo. Ella no hizo preguntas. Por la noche abrió el viejo archivo. Esa misma carpeta. Esas mismas fotos. Extractos. Informes de Litwin. Todo con lo que empezó su limpieza. Miraba cada página como se mira un almacén abandonado, todavía reconocible, pero ya sin valor. Eligió 10 documentos. Los más representativos. Los imprimió. Los firmó. Y los guardó en una carpeta bajo el título, Programa Educativo. Para padres que han sobrevivido a la traición. No tenía intención de publicarlos. Tenía intención de entregarlos a quienes se encontraran en una situación similar a la suya. No por venganza. Para orientar. Una semana después tuvo la primera reunión con el grupo de iniciativa. 3 hombres. Uno, con un divorcio contencioso. El segundo, perdió a sus hijos por manipulaciones. El tercero, aún lucha. No dio consejos. Mostró documentos. Esto es un esquema. Aquí está usted. Aquí están ellos. Aquí un giro. Aquí una trampa. Ellos escuchaban. Tomaban notas. No interrumpían. Después de la reunión salió a la calle. Aire fresco. El murmullo de los coches. El teléfono en el bolsillo, vibración. Una carta. De Alina. Estoy cerca. No pido un encuentro. Simplemente, si alguna vez quieres, estoy aquí. Todo lo demás, como tú decidas. No respondió. Pero no la borró. Por la noche estuvo sentado junto a la ventana. Alina llegó sin previo aviso. Ni una llamada, ni una carta. Simplemente apareció en la recepción. La secretaria preguntó por el intercomunicador. Tiene una prohibición de visitas personales. La señorita dice que es su hija. Andrei firmó un documento, miró por la ventana, luego dijo. ¿Qué pase? Entró lentamente. Extraña. Insegura. No tenía aquella postura con la que solía salir antes, con el teléfono en la mano, con la barbilla bien alta. Ahora los hombros estaban caídos, la mirada, por debajo del nivel de los ojos. Hola, en voz baja. Siéntate. Se sentó enfrente. En silencio. Durante unos segundos él la miró, no el rostro, sino los movimientos, cómo tenía los dedos, cómo movía el bolso, cómo le temblaba la comisura de los labios. Todo hablaba de tensión. De un intento por mantenerse firme. ¿Lo sabías?, dijo él, sin levantar la voz. Sí. ¿Y callaste? Sí. No una sola vez. Muchas. Él asintió. No como un gesto de acusación, sino como una constatación. ¿Para qué viniste? Sacó una libreta. Sencilla, fina, de tapa blanda. Esto es, un diario. El mío. Allí está todo. Todo lo que no dije. Todos los detalles. Todas las decisiones. Todos los miedos. No exijo que lo leas. Pero quiero que lo tengas tú. Cogió la libreta. No la abrió. La puso en el borde del escritorio. ¿Y qué sigue? Nada. No espero que me perdones. O que quieras volver a hablar. Simplemente me cansé de llevar esto dentro. Demasiados años. Demasiada mentira. Se pega. Incluso cuando quieres parar, ya no puedes. Él no interrumpió. Yo, entonces elegí un lado. No porque creyera que eras culpable. Sino porque mamá me lo pedía. Presionaba. Lloraba. Gritaba. Chantajeaba. Tenía miedo de que si no la apoyaba, ella, desaparecería. Y luego fue demasiado tarde. No fue demasiado tarde. Simplemente te resultó más cómodo así. Ella asintió. Estuvo de acuerdo. Sin resistencia. Sé que no soy una hija en el sentido tradicional. No estás obligado. Nadie está obligado. No pido nada. Simplemente, quiero vivir de otra manera. Sin este trasfondo. Sin esta suciedad. La miró. Largamente. ¿Viniste aquí para quitarte la culpa? En parte. ¿Y para qué más? Para que supieras que lo entendí. Tarde. Pero lo entendí todo.
Cogió la libreta, la guardó en el cajón del escritorio. Lo cerró. No dijo que la leería. No dijo que no la leería. ¿Y tu madre? Guarda silencio. Está postrada. A veces mira por la ventana, como esperando algo. A veces te llama. A veces olvida cómo me llamo. ¿Y Gromov? Desapareció. Como un cobarde. Al principio hizo un papel, luego desapareció. Cuando mamá empezó a enfermar, dejó de contactar. Todo lo que queda de él son deudas y fotos viejas. Y tu carpeta con pruebas, que él sigue maldiciendo. Él asintió. ¿No quieres saber cómo me sentía yo? Quiero. Pero no pregunto. Guardaron silencio. 1 minuto. 2. Luego él se levantó. ¿Eso es todo? Eso es todo. Te acompaño. Salieron juntos. En el pasillo, silencio. La acompañó hasta la salida. No la abrazó. No la tocó. Simplemente abrió la puerta. Ella salió, se detuvo un segundo. Si alguna vez. Él la interrumpió. No digas, sí. Vive. Simplemente vive, Alina. Ella asintió. Se fue. Regresó al despacho. Sacó la libreta. La puso sobre el escritorio. Abrió la primera página. Año primero. Vi a mamá hablar por teléfono con un hombre cuando tú estabas de viaje de negocios. Yo entonces aún no entendía lo que significaba. Pero desde entonces ella cambió. La leyó largamente. Lentamente. Página tras página. Sin irritación. Sin ira. Solo hechos. Confirmación. Cuando terminó de leer, la cerró. La dobló. La guardó en la caja fuerte. Por la noche de ese mismo día lo llamó Litvin. La voz era corta, seca. Sin preámbulos. Gromov está en la ciudad. ¿Confirmado? Sí. Número, coches, cámaras. Llegó con un pasaporte nuevo. Con un nombre falso. ¿Para qué? Parece que intenta interceptar uno de los proyectos a través de una tercera empresa. Un testaferro. Los estatutos ya están registrados. La firma es conocida. Un ex empleado. Andrei guardó silencio. Por dentro, ninguna sorpresa. Todo encajaba en el esquema anterior. Los desesperados intentan recuperar el control cuando todo está perdido. ¿Tienes un plan? Sí. Abrió el portátil. Navegó a la sección. Entró en el viejo informe de auditoría del holding farmacéutico. Encontró un documento, un acuerdo entre la fundación y una estructura offshore, firmado un mes antes del primer escándalo. Entonces lo dejó aparte, faltaba la cadena. Ahora había aparecido. Remite esto a la fiscalía. Con un escrito de acompañamiento. Indica, intento de recuperar el acceso a través de una entidad jurídica pantalla. Conexión a través de exempleados. La amenaza es sistémica. Lo haré. ¿Plazo? 12 horas. Máximo. Cortó la comunicación. Se sentó. Cerró los ojos. En el pasillo, pasos. Silenciosos. Habituales. Irina entró sin preguntar. En las manos, 2 hojas. Impresiones. Reconoció los documentos, de la maternidad. Mira. Todo está normal. Él cogió las hojas. Las leyó. Lentamente. Con atención. ¿Cuándo? En una semana. ¿Lista? Hasta donde es posible. Se levantó. Pasó los dedos por el escritorio. Guardó el cuaderno en el cajón. Tengo que irme por un día. Mañana. ¿Es peligroso? No. Simplemente necesito cerrar un círculo. ¿Está relacionado con Gromov? Él asintió. Ha vuelto. ¿Y? ¿Cree que podrá repetirlo todo de nuevo? Ella guardó silencio. Luego dijo en voz baja. Solo no entres donde no se regresa. Aunque tengas razón. No entraré. Todo irá bien. Por la noche reunió los papeles. Copias de contratos. Capturas de pantalla de correspondencia. Documentos de cuentas pantalla. Todo lo que antes había dejado de lado, ahora entraba en juego.
Temprano por la mañana ya estaba de pie frente a la puerta del edificio de oficinas donde se registraban los esquemas. El vestíbulo de transición, la seguridad, un ascensor vacío. Sabía a quién encontraría allí. A quien se consideraba intocable. A quien una vez creyó que podía gobernar desde las sombras. En la quinta planta, una oficina sin rótulo. Dentro, un hombre. Canoso. Con un abrigo caro. Al lado, un abogado. Joven, nervioso. Andrei entró con calma. Sin previo aviso. Sin invitación. No has cambiado, dijo Gromov, con una sonrisa. En cambio tú eres predecible, respondió Andrei. ¿Para qué estás aquí? ¿Quieres repetir el circo del desenmascaramiento? Eso ya no funciona. No. Estoy aquí para mostrarte que ahora no eres un jugador. Eres un objeto. Puso la carpeta sobre la mesa. La abrió. Documento tras documento. Fecha. Firma. Traducción. Esquema. El abogado intentó decir algo, pero Gromov lo detuvo con la mirada. Luego se volvió hacia Andrei. No te vas a detener, ¿verdad? Ya no me muevo. Simplemente fijo. ¿Crees que te está permitido todo? No. Simplemente no tengo nada que perder. Y tú, todo lo tuyo es falso. Se miraron largamente. Sin palabras. En ese silencio no había amenazas. Solo la diferencia entre quien ha pasado por la destrucción y quien espera que no lo alcancen. Andrei recogió los documentos. Dentro de 2 horas esto estará en la mesa de la fiscalía. Y en el consejo. ¿No me vas a dejar ir? Ya te fuiste. Simplemente no te diste cuenta. Salió. Sin volverse. En la calle caía una lluvia fina. No abrió el paraguas. Al cabo de 3 días después del encuentro, los documentos fueron aceptados. La fiscalía inició una investigación procesal. Paralelamente llegó una notificación del Consejo. En relación con las infracciones detectadas, la Fundación cesa la colaboración con los sujetos relacionados con Gromov. Se procede a la revocación de todas las decisiones adoptadas en base a datos falsos. Andrei no comentó. Simplemente reenvió la carta a Lipin con una nota corta, registra el final. Todo. Gromov desapareció. De nuevo. Pero no en el sentido anterior, ahora era una huida. Detrás de él solo quedó una cadena de empresas cerradas, deudas, un caso penal por 2 episodios y un número quemado, al que ya nadie respondía. Svetlana, en un sanatorio. Alina no volvió a escribir. Pero una vez, a través de una amiga de Irina, le envió una postal. Hecha a mano. En ella, 2 figuras. Un hombre y 2 niñas. La firma dentro. Sé que no lo merecí. Pero creo que tú serás quien no repita los errores ajenos. Puso la postal en la caja con las cosas de las recién nacidas. Sin comentarios. Las niñas nacieron por la noche. Ambas sanas. Diferentes, una, con dedos finos y voz tranquila, la otra, con agarre firme y llanto ronco. Irina se mantuvo tranquila. Sin lágrimas. Solo dijo en voz baja. Ya está, y apretó su mano con la suya. Al cabo de 2 días las llevó a casa. En la casa hacía fresco. Encendió la calefacción, abrió las persianas. En la habitación, 2 sillones infantiles, biberones estériles, una libreta con el horario de las tomas. No invitó a nadie. No publicó fotos. Solo observaba cómo respiraban, cómo se arrugaban, cómo se agarraban a un dedo. Eso no requería palabras. Una tarde nevaba afuera. La primera nevada. Estaba de pie junto a la ventana, con un bebé en brazos. Al lado, el sillón donde dormía Irina con la otra hija. Todo estaba tranquilo. En el teléfono, ni llamadas, ni cartas. Quitó el sonido. Y dejó el teléfono en el alféizar. Ya nada más era necesario.